Vamos a empezar con Michelle. Michelle es máster en Psicología Clínica y de la Salud, es graduada de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Fidelitas, tiene experiencia en reparación de trauma complejo en situaciones de violencia doméstica, trata y tráfico de personas desde el enfoque de género, derechos y diversidades. Es profesora universitaria en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Castro Carazo y es cantante y poeta. Y puedo dar fe de que canta precioso. Así que el espacio es todo suyo, Michelle. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Gracias, Milena, por la invitación. De verdad que me impresiona cómo a veces la vida es tan sincrónica, ¿verdad? En algunos aspectos, porque justo hoy en la mañana estaba conversando con mi papá que estudió agronomía. Entonces yo le decía, fíjate que hoy tengo que participar en un curso de maestría de personas que están llevando una maestría en desarrollo rural y género. Y entonces estábamos conversando sobre eso, ¿verdad? Entonces decía, qué interesante cómo todo se circunscribe a una oportunidad. Eso me parece como súper interesante de la vida, ¿no? Que nos coloca donde tenemos que estar en el momento preciso. Y bueno, pues nada, hola a todos, a todas. Em, bueno, como dijo Milena, mi trabajo, voy a ver si puedo compartir pantalla, porque ustedes saben que desde la pandemia yo no usaba, em, no había utilizado este sistema de Zoom, como que había vuelto al cara a cara, ¿verdad? Pero bueno, pareciera ser que esto a nivel educativo se volvió el boom, ¿verdad? Nos permite llegar a muchos lugares. Espérate para ver. Creo que no le di compartir audio, ¿verdad? Había que darle aquí. Bueno, si no, Sí, Milena me ayuda con el video. digamos, cuando le da compartir audio. O sea, si quiere, deje de compartir y vuelve a darle Ajá. compartir. Y ahí, antes de ya darle compartir, selecciona la casilla de compartir con audio. Ajá. Ay, ¿cómo me devuelvo? Ya no sé. A ver, Le da dejar de compartir. ya. No. Ah, ya lo vi. Es que recientemente perdí mis anteojos y estoy en problemas a veces con la letra pequeña. Pasan los contratos, pasan la vida. Ok, vamos a ver de nuevo. Ok, y ahora sí, bueno, no sé si ven la presentación. Bueno, como dijo Milena, mi nombre es Michelle Rostrán y tengo mucha experiencia en el tema de género. Y bueno, como les dije antes, tengo un papá agrónomo, así que las letras y la tierra han estado en mí permanentemente. Eh, bueno, ¿cuál es mi experiencia con mujeres rurales? Es importante hacer como ese encuadre inicial. Bueno, como muchos y muchas de Costa Rica saben, Limón y Punta Arenas son costas, ¿verdad? Y para las personas que están desde otros países como Evelyn, hola Evelyn, em, Limón y Punta Arenas son nuestros puertos, ¿verdad? Una de las características más importantes de las zonas costeras es que las mujeres se enfrentan a muchos desafíos, ¿verdad? Sobre todo socioeconómicos y de desventaja sociocultural. Turrialba, San Carlos, Pérez Celedón son más, ¿cómo decirlo? No tienen playa, para decirlo más rápido, para poder entenderlo. Son más boscosos, ¿verdad? Y eso también implica desafíos a la hora de intervenir, ¿verdad? Entonces, uno de los principales retos que yo he tenido como profesional, pero principalmente como mujer, es encontrar un sitio donde pueda no solo participar desde la palabra, sino también desde el poder y que mi voz se escuche, ¿verdad? Entonces, las mujeres con las que he trabajado
he sido un puente para que esas voces se escuchen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Limón, ¿verdad? En INAMU, que es la institución donde yo trabajo, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, tiene sedes a lo largo del país, ¿verdad? Y en las zonas costeras también. Entonces, por ejemplo, en Limón encontrábamos población indígena o de pueblo originario. En Punta Arenas encontrábamos, por ejemplo, población en extrema pobreza, mujeres en extrema pobreza, ¿verdad? Y por ahí vamos a encontrar como características que vamos a verlas a continuación. Un poco del trabajo que he realizado o de la información que he recolectado a través de estas experiencias implican múltiples vulnerabilidades. Bueno, ¿y qué significa eso? Que además de ser mujeres, ¿verdad? Que ya de por sí ser mujer implica una desventaja socioeconómica en las zonas geográficas que he descrito anteriormente, ¿verdad? Se encuentran otras vulnerabilidades asociadas que tienen que ver con la etnia, es decir, a qué grupo pertenezco, soy afrodescendiente, soy asiática, soy de pueblo originario, ¿verdad? Soy mestiza. Uh-huh. El tema de la pobreza, ¿verdad? Hay zonas que son más urbanas donde está concentrada la mayor cantidad de empleo, ¿verdad? Y en las zonas rurales no siempre el agro está desarrollado para las mujeres, ¿verdad? Sino que más bien ellas están supeditadas a trabajar para transnacionales que trabajan en monocultivos, ¿verdad? Entonces, eso es como importante. Otro elemento importante tiene que ver con la planificación familiar, ¿verdad? ¿Cuántos hijos se tienen? Y cómo la otra parte masculina asume esta paternidad o es paternidad ausente, ¿verdad? En Costa Rica, en estas zonas, encontramos que muchas de las mujeres jefean sus hogares en completa soledad y con poco apoyo, ¿verdad? Con baja escolaridad, lo cual hace que, bueno, sea un tema apabullante, ¿no? La vida, sobrevivir, porque no se vive, se sobrevive en esos contextos. Otros elementos que nos vamos a encontrar es la violencia intrafamiliar, es decir, todos los mandatos que hombres y mujeres hemos recibido a lo largo de la historia y cómo en estos contextos se recrudecen estos mandatos, ¿verdad? Por ejemplo, los hombres no lloran, las mujeres los hijos son de las mujeres, ¿verdad? Entonces, en estos mandatos eh, los encontramos como muy, muy comúnmente y son como tierra fértil para la violencia de pareja y para la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Dejando como poco espacio de crecimiento para hombres y mujeres, ¿verdad? Haciendo roles rígidos. A las mujeres solo les toca esto y a los hombres solo les toca esto, ¿verdad? Entonces no podemos construir ahí en paridad, no podemos construir para la equidad o para la igualdad en esos contextos, ¿verdad? Algo que me parece súper interesante es la violencia patrimonial que tiene que ver con el acceso a la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, en Limón, el pueblo originario Bribri, las mujeres son las que heredan la tierra, no los hombres. Entonces, en este pueblo originario es muy interesante saber que las mujeres son las que vamos a tener que negociar con las mujeres el tema del uso o la tenencia de la tierra, ¿verdad? En esos contextos. Pero también vamos a encontrar muchas mujeres que pertenecen a estas poblaciones de pueblo originario indígena y que sufre violencia y se le despoja de la tierra. ¿Ok? Entonces también nos vamos a encontrar esos dos escenarios, como algunas muy empoderadas y otras que son despojadas del espacio. Por ejemplo, una señora me decía de violencia patrimonial, es que me vendió la vaca y esa vaca era mía. ¿Ok? Entonces ahí vemos, por ejemplo, manifestaciones de violencia que de repente no tenemos tan visibles, o las gallinas o los huevos, ¿verdad? O se fue a vender los huevos porque yo recojo los huevos y él es el que tiene que ir a venderlos en las ferias y se tomó el dinero, ¿verdad? Y aquí hay otro tema importante que es el consumo de sustancias, ¿verdad? Que son como los atizadores en muchas ocasiones de los escenarios de violencia rural, ¿verdad? Digo atizadores porque no, a ver, no es que la gente consume sustancias, toma alcohol y se vuelve violenta,
¿verdad? Sino que ya hay una serie de mandatos que nutren este comportamiento y el alcohol lo que hace es exacerbar, ¿verdad? El alcohol es como que nos muestra qué es lo que está pendiente de resolver emocionalmente y vamos a observar el borracho sentimental, el que se pone a llorar, ¿verdad? El vaquero, el que quiere agarrarse, ¿verdad? Es decir, el alcohol nos va a mostrar qué es lo que está pendiente de resolver emocionalmente en esa persona, pero no es el causante, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo separado, porque a veces decimos, ay, dejo de consumir y entonces ya se volvió bueno, o dejo de consumir y ya se volvió buena. Eso no tiene que ver con la sustancia, sino con lo que exacerba, con lo pendiente. Otra cosa que encontramos en las zonas rurales es el eco del Estado benefactor. Y eso tiene que ver con que en la década de los 40 en Costa Rica se impulsó muchísimo el tema de los subsidios, ¿verdad? Entonces, de repente enseñamos a las personas no a pescar, sino a darle el pescado. Y cuando no le damos el pescado, la gente está enojada. ¿Verdad? Porque el Estado me tiene que mantener, el Estado me tiene que dar. Yo fui, hice una fila y no me ayudaron. ¿Verdad? Nos vamos a encontrar como con esa insatisfacción también. Aquí no viene el Estado, estamos abandonados, aquí no nos dan nada. ¿Verdad? Entonces nos vamos a encontrar a veces con esa molestia en las zonas rurales. Eh, y bueno, lo que mencionaba antes, como por ejemplo en Limón, que tenemos un ejemplo muy claro de los monocultivos, de los agroquímicos y del monopolio que es, ¿verdad? La tierra, también para las transnacionales. Y cómo las mujeres se enfilan en estos trabajos que están condensados en estos espacios de piñería o en espacios de plantación de plátano, ajá, o inclusive piña en la zona norte. Uh -huh. Ok. ¿Qué limitaciones? Bueno, más de las que ya, es como un resumen, ¿verdad? Contexto social e histórico. Siempre que vamos a una comunidad necesitamos conocer la historia de la comunidad. A mí me ha pasado que he llegado sin conocer la comunidad y me doy unos chascos terribles porque no estudié antes la comunidad. Eso es fatal, ¿verdad? O sea, una tiene que saber a dónde va, por lo menos tener una idea, cómo se fundó el pueblo, cómo se llama el fundador o la fundadora del pueblo, cuáles son los apodos de la gente, qué significan ciertos códigos, ¿verdad? A veces yo entraba a una comunidad, por ejemplo, me pasó una vez en Limón, se llamaba la escuela Limoncito y recuerdo que un niño me dijo que él quería ser pescador como su hermano. Okay, yo dije, qué lindo, ¿eh? Sí, sí, pescador, pero resulta que el pescado de Limón viene de Punta Arenas. Entonces, la pesca en Limón representaba narcotráfico y yo no sabía de lo que me estaba hablando. Entonces, también necesitamos revisar el contexto, a qué obedecen las historias de la gente, cómo es que la gente está conectada con la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, yo llegué a Limón y no había semáforos. Yo me quedaba en las esquinas esperando para cruzar. Y la gente se abría campo y los carros paraban. O sea, esa era la dinámica. La gente que ocupaba cruzar, cruzaba. Y yo esperaba que me dieran chance y veía arriba dónde estaban los semáforos. Me costó mucho adaptarme a eso. O el clima, ¿verdad? Yo en San José camino por San José Centro casi que corriendo. Y ahí yo corría, me deshidrataba. Así que los ritmos tienen que bajar también a los lugares que visitamos, ¿no? Las brechas de género que tienen que ver mucho con cuál ha sido el desarrollo psicosocial de esa zona, ¿verdad? ¿En qué avances hay en materia de igualdad? Porque si no nos quedamos en la lógica tradicional de que la mujer está en la casa y el hombre en la calle, ¿verdad? Y evidentemente desde ahí no podemos construir igualdad. Es decir, sostenemos los roles desde la rigidez, pero no podemos construir otras formas de pensar, ¿no? Y necesitamos a las mujeres y los hombres trabajando en conjunto en la tierra. Eso definitivamente. Pero si solo lo reservamos para una de las dos poblaciones, entonces probablemente vamos a tener un sesgo a la hora de trabajar. La pobreza extrema, ¿verdad? Las costas son zonas que usualmente son muy empobrecidas, donde
donde el centro, ¿verdad? Es decir, en este caso los cascos de ciudad, ¿verdad? Absorben eh, la riqueza de las costas y las costas quedan en nada, ¿verdad? Hay como una sensación, si ustedes van a Limón, de que el tiempo se detuvo. O sea, la infraestructura está deteriorada, la sal deterioró algunas estructuras de metal. Si ustedes observan esas pequeñas cosas, se van a dar cuenta que hay un abandono en infraestructura. Y si hay un abandono en infraestructura, colectivamente hay una sensación de abandono que es emocional. Entonces vamos a tener ahí, por ejemplo, incidencias en depresión, en ansiedad, vamos a tener incidencias en rasgos antisociales, ¿verdad? Como a los Robin Hood, ¿verdad? Si a mí no me dan lo que yo necesito, yo lo voy a tomar a la fuerza. ¿Ok? Entonces, claro, el tema de la desigualdad nos va a generar criminalidad, definitivamente. Y a partir de eso, vamos a tener también una criminalización de la pobreza. Al final, ¿no? O sea, es como necesitamos más bien invertir en capital humano para poder hacer que el desarrollo de las zonas costeras también, humano y infraestructura, ¿no? Y económico, para que la criminalidad descienda. Uh -huh. eh, Nulo acceso a la tierra para algunas, ¿verdad? Mujeres encontramos. En las relaciones de violencia, lo primero que se dice, esta es mi casa, vos te vas, vos quedas en la calle, vos andate de aquí, ¿verdad? Este es mi territorio. Entonces las mujeres en zona rural se van a encontrar mucho con eso, con el desplazamiento de sus familias y de sus parejas. La violencia estructural que tiene que ver con ir a las instituciones y no recibir ayuda o no recibir asesoría, ¿verdad? O tener esta cantidad de requisitos que hay que cumplir que a veces son absurdos, ¿verdad? Y que nos toman demasiado tiempo, ¿no? Como esta, después del estado de benefactor, al crecer con flores, al crecer el estado, ¿verdad? Empezamos a crear un montón de puestos y entonces yo tengo que pasar por 6 sellos cuando podría llevar uno, simplemente. Entonces tenemos esas complejidades también a nivel estructural que nos da un ordenamiento, claro que sí, pero que dificulta el acceso a los sistemas de atención prioritaria para las mujeres rurales, ¿verdad? Y con todo eso, como si eso no fuera suficiente, la contaminación que están generando eh, muchas industrias que están conectadas en estas zonas, ¿verdad? Y que de alguna manera saquean y las mujeres no se ven beneficiadas, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí hay algo que se me olvidaba, que es que las empresas tienen una oficina de, Milena, ayúdeme, ¿cómo se llama la oficina que atiende los asuntos sociales? Eh, En las empresas privadas. Responsabilidad Ajá, social responsabilidad empresarial, social. Ajá. ¿verdad? Como que de repente no se ve reflejado eso en las zonas rurales, ¿verdad? Como que toman de las personas la energía vital y luego simplemente la despiden y la cambian, ¿verdad? Entonces, esto es importante también como de pensar, si vamos a trabajar en una zona rural, tenemos que llevar calidad de vida, tenemos que procurar hacer enlaces, trabajar interdisciplinariamente, ¿verdad? Lo que les decía, conocer la zona, eso es súper importante. Nos ayudan muchísimo las personas que son antropólogas sociales en las zonas indígenas, por ejemplo. Y contra todo pronóstico, las mujeres hacen lo extraordinario. Eso es lo más sorprendente de todo, ¿verdad? En medio de todos estos escenarios, hay mujeres que logran trabajar la tierra, tener autonomía alimentaria. Hay algunas que tienen emprendimientos, ¿verdad? Y hay otras que quedan en el camino. Lamentablemente tenemos una, ya sea porque están muertas, ¿verdad? En nuestro país tenemos un índice de muchos femicidios. Este año tenemos el mayor nivel de femicidios en lo que llevamos del año y apenas llevamos 2 meses y algo, ¿no? Eh, y esto también habla como de cuál es la importancia de la mujer, si socialmente estamos poniendo la mirada ahí o no lo estamos consiguiendo hacer desde las instituciones y desde la sociedad civil.
Como les decía, es importantísimo activar esto, las áreas de responsabilidad social en las empresas privadas, el apoyo estatal, la orientación de emprendimientos. En algún momento se buscó descentralizar los servicios que el Estado tiene, pero seguimos todavía en deuda, como que no se logra, ¿verdad? Como que de repente yo en Limón pongo una oficina en Guapiles, pero la gente de Siquirres no puede ir, o la gente de Matina, o la gente que queda, no sé, en Vilén, es un lugar así como súper perdido, ¿verdad? O Batán, es decir, están muy alejados de los servicios. Hay banco porque hay depósito de las bananeras, pero no hay mucho más. Bueno, claro que hay cantinas y bares, ¿verdad? Porque la gente con algo tiene que adormecer la desigualdad, con algo tiene que adormecer la tristeza. Y esto tiene que ver mucho con la psicología, ¿verdad? La respuesta que tenemos de las personas en la zona rural, hay mucho hermetismo, la gente no va a hablar porque tiene miedo, no sabe de dónde venimos, no sabe si le vamos a hacer bien, no sabe si le vamos a robar o si estamos aliados con otra este, estructura que viene a hacerlos firmar, a renunciar sus tierras, porque esa es la historia que existe cuando los políticos y cuando las empresas van a la zona rural, ¿verdad? Entonces hay mucho miedo, la gente y las mujeres principalmente tienen mucho miedo de hablar. ¿Ok? No sé si hay alguna, hablé demasiado rápido, ¿verdad? Pero es que no llevo el tiempo. No, no, tranquila. Las Bueno, preguntas y todo para el básicamente final. es como la experiencia. Había un videíto, yo no sé si tenemos tiempo, tal vez. Sí, sí, puede colocarlo. Sí, por fin. Gracias. ¿Lo coloca usted, Michelle, o quiere que se lo coloque? Eso sí, que yo. Perdón, sí, me muteé. Sí, que si lo podías colocar, Listo, ya porfa. lo coloco. Voy. Espérense. Compartir. ¿Qué se hizo? Sí, aquí, listo. Compartir con sonido. Ujú. Es un ejemplo de un proyecto binacional que hemos tenido en Costa Rica. Y bueno, aquí lo dejo porque fue grabado para el Día de las Mujeres Rurales, justamente, en Ok, ese marco. aquí voy, vamos a ver. La matemática la llevamos al campo. Niños pequeñitos que no sabes contar. Pero ahí en ese pequeño hoyito vas a colocar una semilla, uno con el número 1. Y así, cuando ya eso producía, ¿cuánto produce? 2, 3, 4, 5, y vamos clasificando allá mismo. Yo digo, allá mismo di mi materia. El aula de Fidelina Polanco González se extiende desde su hogar al centro educativo, al salón comunal y al campo productivo de California en Changuinola, parte de la cuenca binacional del río Zixaola. Ella comenzó su labor docente hace más de 30 años y hoy sigue siendo la maestra para su comunidad y colegas productoras. Algunas lecciones han cambiado, pero la pasión es la misma. Junto a su esposo, Venancio Martín, trabajan varios cultivos, principalmente plátano, pero también ají, culantro, pepino, habichuelas, yuca, ñame y árboles maderables. Cuando llueve para nosotros es bendición, porque hay temporadas también que nos demoramos 4 o 5 días sin agua y ya estamos tristes. Así que para nosotros, cuando llueve, de igual, no cambia. Seguimos, sigue la labor, sigue la faena todo.
Como el agua a las plantas, la maestra estimula una red de personas productoras que entregan plátano cada semana. Así recogen de varias fincas, ayudan a empacar para que el proceso mejore y venden a una cooperativa que coloca el producto en supermercados. Las personas que producen, desde el jueves, le dicen a mi esposo, para este sábado tengo una caja, el otro yo tengo 2, el otro yo tengo 3. A mí me da un espacio de 15 o 20. ¡Oh, qué alivio! Y ese que tiene 15, 20 me dice, no sé empacar. Entonces yo tengo que coordinar 5 de la mañana, desayuno, a las 7 de la mañana yo estoy llegando a los lugares donde empacan. Yo empaco para ellos. Termino en una finca como a las 9 de la mañana y a las 10 pego en otra a empacar. Dicen, oh, ¿cuántos años tiene usted? Me siento joven, voy a trabajar. Y ya aquí, como vemos, tenemos los microorganismos orgánicos aquí. Y nosotros vemos, es riquísimo. Esto huele riquísimo. Junto al proyecto Conectando Comunidades y Ecosistemas, Fidelina ha aprendido sobre la elaboración de bioinsumos y otras herramientas de producción sostenible. Porque cuando uno hace el bioinsumo, se te queda más en la práctica. Y ver esa interacción de las personas hablando, que es lo que uno busca, que ellos pierdan también esa timidez y ese miedo de hablar. Se sembraron los plátanos y de acuerdo a la estadística que se le lleva a ellos, en 7 meses ya están floreando. Ya hay 5 matas ya, que ya florearon, unas racimas de buen tamaño. Fidelina transmite el conocimiento que gana a sus compañeras. La maestra destaca el rol de las mujeres en multiplicar los beneficios y sumar a más personas. Nosotras las mujeres jugamos un papel muy importante en el rol de que nosotras administramos un hogar. Y si administramos un hogar, podemos administrar nuestra tierra, podemos producir. Nosotras tenemos la capacidad de ver un hogar, ver a nuestros hijos y tenemos un tiempo para con nuestros hijos ir a la huerta. Eso que nosotras hacemos en una huerta se revierte en beneficio. No tenemos que estar viendo que el esposo en la semana no pudo cobrar tanto dinero. Tenemos algo de nuestro propio esfuerzo y nos sentimos importantes, que eso creo que también es algo muy bueno, que la mujer se sienta que es importante, que es tomada en cuenta. Que le den primeramente el amor a la tierra, que la cuiden, que ven que ella es la que nos da el sustento, que la cuiden, que le hagamos también estudios a la tierra, a ver cuál es el potencial que tiene en su tierra, cuáles son los organismos que le hace falta, los nutrientes. Es una alegría ver que las madres solteras trabajan con nosotros y dicen, maestra, yo hoy tengo 2 cajas. Para ellas es una alegría. Entonces, ese es el deseo, el reto de nosotros, que cada día continuemos adelante produciendo. Mi mensaje para las mujeres de la cuenca es que continuemos trabajando, primeramente con mucho amor a la tierra, y veamos que de la tierra sale el esfuerzo todos los días que nosotras podemos tener. No le tengamos miedo a la tierra, produzcamos la tierra, veámoslas como nuestra casa, saneémosla, cuidémosla y protejámosla, porque las mujeres podemos producir y salir adelante. Muy bien. Listo.
Bueno, entonces ahorita, bueno, genial, ya hay preguntas que ahorita van a responder. Ahora voy a presentar a Evelyn, ¿ok? Em, Evelyn es máster en el estudio y prevención de la violencia basada en género de la Universidad de Salamanca. Es psicóloga con experiencia en prevención, mitigación y respuesta a crisis y violencia en América Latina y el Caribe, con poblaciones de alto riesgo como prisioneros civiles y militares, víctimas de conflictos armados, víctimas de violencia interpersonal y doméstica, trabajadores sexuales y población LGBTI. Entonces, el espacio es suyo, Evelyn. Gracias. Gracias, Milena. Buenas noches. Yo creo que todavía tardes para ustedes. Les saludo desde Bogotá y pues súper contenta de tener esta oportunidad. También un saludo a Michelle, qué presentación tan inspiradora, pero sobre todo tan interesante. Antes un poco de proyectarles, quiero contarles cómo mi experiencia redundará un poco en la presentación que van a ver. Em, Básicamente, por más de unos 13 14 años, yo me he centrado en todo el esquema de protección y de derechos humanos y sobre todo el abordaje a violencias, como les mencionó Milena. Y en ese sentido y en ese camino, tuve la fortuna de encontrarme con el género en la acción humanitaria y sobre todo en el trabajo un poco de cómo transversalizar, pero cómo hacer acciones también afirmativas. En este momento yo trabajo para el Comité Internacional de Rescate. Esta organización no tiene presencia en Costa Rica, pero sí tiene presencia en otros países de la región. Y como asesora técnica regional de violencias basadas en género, mi función es asimismo también el de trabajar con mis colegas de medios de vida, quienes se encuentran mucho más cercanos a las profesiones que ustedes tienen y sobre todo al accionar. Em, Básicamente, mucha de la experiencia en comunidades rurales se ha centrado en dos ámbitos. La primera, en todo lo que es procesos psicosociales de apoyo emocional, individual y colectivo a comunidades indígenas y afrodescendientes. De eso no voy a hablar porque excede el tema. Pero sí, digamos que algunos principios base de ese accionar es lo que se ha trasladado un poco a la intervención con medios de vida. Y por el otro lado, precisamente en el trabajo en el fortalecimiento de sistemas formales e informales, locales y de trabajo colectivo con organizaciones de sociedad civil, rurales y sobre todo lideradas por mujeres. Desde donde se posiciona un poco mi trabajo actualmente desde hace unos 3 años y es el de poder promover un enfoque de género interseccional, pero sobre todo de colonial y antirracista. ¿Por qué hago esta claridad? Y es que las tres variables son fundamentales desde la visual, un poco de trabajo humanitario, para poder generar no solamente un principio de acción sin daño, sino un enfoque diferencial y un enfoque territorial mucho más sostenido. Em, Michelle lo mencionó en su presentación y es que en el trabajo en entornos rurales y sobre todo en el trabajo humanitario, Milena me conoce, yo soy una amplia crítica del sistema humanitario, a pesar de que trabajo en él y lo amo, entonces es una paradoja. Y es que el sistema humanitario y de desarrollo se centra a veces en prácticas coloniales verticales y jerarquizadas en las cuales las comunidades rurales se entienden como receptoras pasivas y sobre todo como aquellas poblaciones que no necesariamente conocen sus necesidades o por el otro lado que esa urbanidad tiene una jerarquía por encima de ellas. Acceso a la información, acceso a los recursos, acceso a la protección, acceso a la institucionalidad, son una de las múltiples brechas que demuestran estos sistemas coloniales que están instaurados en Latinoamérica.
Por un lado esto, por el otro lado antirracista, porque evidentemente y con una mirada más interseccional, las comunidades rurales en donde están presentes etnias, identidades racializadas, entre otras culturas étnicas, se han identificado como en mayor situación de vulnerabilidad por todos aquellos sesgos respectivos a lo que implica vivir en una sociedad que no les reconoce como identidades autónomas. Entonces, en esa medida, no solamente se intersecta esa colonialidad urbana contra lo rural, sino también, por el otro lado, esa falta de lentes interseccionales y de enfoque diferencial. Y por supuesto, por el otro lado, pues está un enfoque de cuáles son los medios productivos, es decir, y cómo esos medios productivos desafían o no normas culturales en entornos rurales en donde los estereotipos, los roles, los rasgos de género y los atributos pueden ser o no hegemónicos. Digo pueden ser o no porque, por ejemplo, Michelle nos contaba una experiencia en donde una comunidad específica eran las mujeres quienes tenían el acceso y el control de los recursos. Quiero recordar también que esa visual de el que no, las mujeres no tomen las decisiones en esta comunidad, pero que lo traigamos desde, por ejemplo, un feminismo, un activismo urbano, no necesariamente es el enfoque que deberíamos tomar. A veces se traen muchos enfoques del norte global, se traen enfoques de la urbanidad, se traen enfoques de las ciudades capitales para decir a las comunidades rurales cómo es la forma en que se deberían relacionar, cómo es la forma en que deberían o no determinar sus roles. Y eso también es perjudicial. Creo que una de las aspectos más valiosos que tiene el enfoque de género en este tipo de trabajos es que no entra con un prejuicio y no debería entrar con un prejuicio de lo que los roles no estereotipados y no hegemónicos deberían ser. Hay comunidades en las cuales, en donde incluso se sancionan algunos tipos de estos roles que son traídos desde la urbanidad, desde el blanquismo, desde la falta de identidades raciales. Entonces, creo que algo que sí quiero invitar un poco a que pensemos es que en el enfoque de género en comunidades rurales son ellas quienes deciden y sobre todo dar una voz a quienes en mayor situación de vulnerabilidad están, es un poco la vía, en lugar de decir, este es el orden instituido porque yo soy feminista urbana de Bogotá, blanca, privilegiada, y esto es lo que yo creo que deberían hacer ustedes. Creo que desde allí quiero invitarles un poco a pararnos. Em, y por el otro lado, bueno, les voy a compartir pantalla. Traía a colación esto porque en ocasiones muchos de estos enfoques em, redundan un poco en la visibilidad de la mujer como única vía. Y yo soy firme creyente de ese es un gran paso y es un paso gigante, pero no es la única para tener un enfoque de género en programación de medios de vida. Voy a hacer un repaso así rapidísimo. Ustedes deben ser ya expertos y expertas en esto, así que no voy a sentarme aquí. Y es que es importante que basados un poco en el continuo de género, entendamos cuál es el alcance de la intervención que vamos a hacer. Las intervenciones, por supuesto, que han demostrado mayor eficacia en materia de la programación sostenible son los enfoques transformativos. Alguien hacía una pregunta muy chévere a Michelle y estoy súper emocionada por la sección de preguntas porque sé que voy a aprender un montón de ustedes y con ustedes. Y es, pues, cómo abordar esas causas, ¿no? Cómo abordar y transformar roles de género, cómo desafiar relaciones de poder nocivas. Cuando en mi introducción decía, bueno, no siempre lo que pensamos que es igualdad de género desde el norte global o desde la urbanidad es lo que es igualdad de género para una comunidad rural. Y ese es el clic, es decir, de identificar qué es una relación de poder nocivo en una comunidad rural que desconocemos, qué es identificar un rol hegemónico, qué significa una práctica tradicional nociva en un entorno, porque también hay comunidades racializadas y comunidades étnicas que ejercen prácticas nocivas, y eso no es, digamos, como neutral o relativo.
Em, a pesar de ello, hay unas realidades. Digamos que en Latinoamérica, la verdad es que esas desigualdades de género, esos sistemas racistas, esos sistemas coloniales, esos sistemas patriarcales, repercuten de forma diferente en quién tiene acceso y control sobre los recursos. No es un secreto para nadie y está basado en evidencia que en Latinoamérica sigue habiendo un acceso y control sobre los recursos profundamente desigual frente a las mujeres y en particular en mujeres en quienes intersectan ciertas variables, mujeres racializadas, mujeres trans, mujeres con discapacidad, mujeres con un sistema de alfabetización menor a las de las mujeres urbanas, mujeres cabezas de familia. Entonces, definitivamente estamos en un entorno en que la desigualdad es objetivo, o sea, las estadísticas no mienten, pero al mismo tiempo, esa vulnerabilidad económica puede conducir a estrategias económicas nocivas. Y ahí es cuando entra un poquito el trabajo que yo hago, y es cómo a través de la programación de medios de vida con lentes de género podemos mitigar el riesgo, por ejemplo, a que las personas se expongan a situaciones de explotación, de abuso, a entornos de trabajo precarizado, entre otras situaciones nocivas. Reconociendo eso, reconociendo que hay un continuo de vulnerabilidad que está profundamente relacionado con la inestabilidad económica, con la desigualdad, estamos en un entorno, pensándolo como con una mirada de ecosistema, en donde existen unas normas sociales, donde existen unos mandos culturales y donde existen unas leyes formales, informales y prácticas que incluso a pesar de brindar los recursos, a pesar de generar proyectos multimillonarios que apoyen a las mujeres o a las personas en situación de desigualdad, inhiben la capacidad de que esas mujeres accedan. Que se ha visto un poquito en territorio y es que eh, no es suficiente con brindar capital semilla, no es suficiente con brindar transferencias de efectivo. Es necesario sentarnos un poco a entender las normas de género y sobre todo poder desafiarlas, y digo esto con unas grandes comillas para no hacer daño, y tener un enfoque en mitigación de riesgos. A veces existen muy buenas intenciones de programas de medios de vida en los cuales se apoya directamente a una población, pero no se tiene en cuenta un enfoque de mitigación de riesgos de protección. Entonces, las clientas o las mal llamadas beneficiarias terminan en riesgo contra su vida, terminan huyendo, terminan no utilizando el capital semilla o terminan vendiendo los elementos o la tenencia de la tierra no necesariamente es algo que ellas puedan acceder. Entonces, esto, como yo les dije, es un repaso, ustedes ya lo deben saber, existen múltiples actividades que se pueden hacer y lo que yo les voy a mostrar a continuación sobre algunas intervenciones que hemos realizado es un enfoque mucho más responsable y más transformativo. Responsable, que está como en el tercer nivel del continuo, en donde se adaptan actividades de medios de vida para los roles y prioridades de las mujeres y los hombres, es decir, algo que hemos encontrado es que los programas de medios de vida tienen que tener el sistema de cuidados no remunerado. Muchas mujeres, la tasa de deserción en programas de medios de vida recae específicamente en que ellas siguen teniendo los roles de cuidado. Y mientras ellas sigan teniendo los roles de cuidado, la estabilización económica y la búsqueda de medios productivos se va a reducir. Y por el otro lado, con hombres cuyo rol hegemónico predeterminado es el de proveedor, poco o muy poco van a acceder, por ejemplo, a programas de discusiones de género que les voy a contar en un momento. Como ya dije, y es altamente recomendado, lo que se busca es que en un enfoque responsable se tomen medidas para mitigar riesgos de BBG. Tristemente hay bastantes experiencias en las cuales programas en comunidades rurales no tuvieron en cuenta medidas de mitigación de riesgos y las clientas directas terminaron, por ejemplo, con violencia doméstica, con atentados contra su integridad, barreras legales para el acceso a la tierra, brechas culturales un poco para que ellas puedan hacer parte de la cadena de valor, entre otras. Bien. Ya hablé mucha teoría, ya hablé mucha, como decimos en Bogotá, mucha carreta. Les voy a contar un poco las experiencias.
Quiero contarles un poco algo que a mí me ha parecido muy bello conocer durante estos 3 años de trabajo en esta organización. Y es, digamos, como lo que llamamos empoderamiento económico y social, o IS, que parte de una experiencia en Burundi, lejos de acá, pero les prometo que lo hemos contextualizado aquí. Y es que una de las mayores hallazgos es que precisamente cuando se le daba capital semilla o cuando se le daba transferencias de efectivo a las mujeres, pareciera que hubiese una resistencia, como una pared o un techo de cristal para que ellas no tuvieran una diversificación de sus recursos. Y a partir de ello, digamos que se hacen muchos testeos y lo que se encuentra es que debe haber un factor intermedio que ustedes ven en el segundo punto. Y obviamente quiero decir que esta es una visión muy cis hetero, o sea, ustedes ven, hablamos de mujeres y hombres. Esta es una metodología que todavía se está testeando para diversidades sexogenéricas y que entiende todavía la pareja en modo mujer y hombre, pero seamos honestos y honestas, y es que en la particularidad de la ruralidad latinoamericana todavía hay estos binarios. Entonces, lo hemos podido testear acá en Latinoamérica, ya les voy a contar cómo. Y lo que entiende la teoría de cambio es que si las mujeres tienen acceso a servicios financieros y fuentes de ingreso mayores y diversificadas, pero al mismo tiempo si los hombres respetan a las mujeres y las ven como miembros valiosos del hogar, es decir, tenemos a hombres o a compañeros o a personas con quienes comparten la casa o el hogar, que entiende la economía del cuidado no remunerado como un aporte al hogar, que entienden que pueden también sus compañeras proveer. Entonces, ellas tendrán relaciones más equitativas y experimentarán una disminución en la violencia de pareja. Este modelo no es para que ellas generen más recursos. Este modelo, de hecho, es para mitigar riesgos de violencia de pareja y para equilibrar desigualdades de acceso económico en países. ¿Cómo se compone este modelo? Entonces tiene 3 componentes, no les voy a contar todo, pero básicamente tiene un componente y es grupos de ahorro. Estos grupos de ahorro están compuestos solamente por mujeres. Y estos grupos de ahorro básicamente tienen un comité, tienen estatutos, tienen un fondo de préstamo. Yo he visto la experiencia tanto en un campamento de refugiados en Mozambique como en Cúcuta, norte de Santander, aquí en Colombia. Tuvimos la oportunidad de testearlo en Honduras, pero gracias a los últimos cierres de proyectos de Estados Unidos no fue posible. Pero digamos que es muy bello ver cómo las mujeres empiezan a ahorrar y alrededor de ese ahorro se tejen unas conversaciones muy interesantes. Algo que ustedes verán en este tipo de modelos es que no está el especialista en medios de vida y la persona de protección por acá, sino interlocutan ambos y yo creo que quiero invitar a eso y es que a veces nos vemos como divididos, ¿no? Y creo que no funciona así este tipo de modelos si no hay especialistas tanto de género y protección como de medios de vida como ustedes. Luego hay un componente al cual le llamamos CEFE, que es competencias y formación de empresas, pero en realidad ese componente de CEFE se puede ajustar tanto a ruralidad como a entornos más agropecuarios, como entornos más privados o empresariales, como emprendimientos. Entonces, en realidad, y yo creo que ustedes lo estarán pensando, aquí se necesita un análisis de mercado muy profundo. Y por el otro lado están como el valor añadido que genera que una intervención de este tipo sea transformadora y responsiva, y es los grupos de discusión de género. Estos grupos de discusión de género tienen aproximadamente unas 8 semanas. Tienen una serie de temas que pareciera que son más economía familiar. Y quienes tengan experiencia en temas de derechos humanos sabrán que en comunidades muy vulnerables tú no puedes llegar a decirles, vengo a hablarles de convivencia, vengo a hablarles de prevención y cultura de paz, vengo a hablarles de reducción de violencia de pareja. Se paran y no vuelves a entrar a la comunidad.
Entonces, una de las particularidades es que estos grupos de discusión básicamente los hemos llamado espacios de economía familiar, espacios de bienestar familiar, etcétera. Y son una serie de sesiones testeadas específicamente para que se empiece a discutir sobre roles de género y que se empiece a hablar muchísimo más sobre la economía del cuidado y los sistemas no remunerados que también brindan las personas cuidadoras y que se empiece a hablar sobre cómo presupuestar en conjunto y que se empiece a hablar muchísimo más sobre mitigación de riesgos de violencias basadas en género. Esta es como una experiencia que tuvimos en Colombia que les quiero compartir, y que en realidad yo solamente soy la vocera, todo el crédito al equipo. Y si ustedes ven los indicadores, no son número de personas que recibieron capital semilla o número de personas, sino es cambio de percepciones. Entonces, por ejemplo, mujeres que opinan que sus parejas consideran alta la importancia de su contribución en el hogar, hombres que reconocen la contribución de las mujeres, mujeres que manifiestan tener control sobre sus propios recursos, porque una de las manifestaciones de la violencia económica y la violencia basada en género es la restricción al acceso y control sobre los recursos. Entonces es apostarle un poquito como a mediciones más de amplio espectro y aquí pueden ver algunas fotografías. En la parte de la izquierda, de hecho, tuvimos que hacer muchos ajustes y adaptación porque los hombres estaban muy resistentes. Estos en su mayoría eran hombres venezolanos migrantes, y no entendían, es decir, digamos como que sus roles estaban muy fijos y tuvimos que incorporar a nuestro equipo de masculinidades y para que fueran hombres quienes les hablaran sobre masculinidades transformadoras y sobre el valor añadido que tenía el sistema de cuidados. Esa es un poco la experiencia, un poco más, digamos, estructurada, pero también existen otras experiencias de implementación relacionadas con la misma transferencia de efectivo. No es secreto para nadie que una de las mayores afectaciones de la violencia basada en género y por la cual se sostienen entre algunos factores los ciclos de violencia tienen que ver con la dependencia o la falta de ella a nivel económico. Em, digamos que eh, más o menos por unos 4 años, he visto cómo las transferencias de efectivo directamente dirigidas a sobrevivientes de violencia realmente salvan vidas y sobre todo disminuyen las presiones económicas que implican no salir del círculo de violencia. Y sobre todo, como les decía, pues digamos que evitan mecanismos de sobrevivencia nocivos como el sexo por supervivencia, el trabajo infantil, espacios de explotación, trabajos precarizados. Algo que a mí me parece muy interesante y es que no se necesita crear un proyecto inmenso, enorme, sino algo que de hecho mostraba Michelle en el video y es cómo hacer las cadenas de valor más sensibles al género. Em, lo primero es que se ha identificado que no necesariamente esas mujeres que podrían tener una independencia, una autonomía económica, tienen un acceso equitativo a insumos y recursos. Entonces, poder trabajar, poder sembrar, va a sonar curioso, pero una semillita en cada parte de la cadena de valor es fundamental, desde quienes generan el recurso, a las personas que lo producen, a las personas que lo distribuyen, hasta el mismo consumidor, cómo podemos desafiar un poco esas normas y prácticas. Sé que insistí mucho en esta presentación sobre la economía del cuidado, pero lamentablemente es uno de los factores más descuidados en las prácticas de ruralidad. Y lo que a veces genera es que de no reconocerse, lo que sucede es que la mujer termina teniendo una doble carga y una doble presión. Entonces vemos proyectos maravillosos, divinos, en donde la mujer es una gran productora o es toda una emprendedora, pero sigue cuidando de las personas que tiene a cargo, y su contraparte, sea masculino o femenino, las personas con las que distribuye la carga económica, pues no tienen ese rol.
Entonces, una de las invitaciones es también a incorporar esa mirada tanto de sistemas de cuidado alternativo como de mitigación de riesgos de violencias basadas en género, como de identificación de masculinidades más corresponsables y no hegemónicas. Aquí, bueno, pues hay algunas herramientas que yo creo que ustedes ya conocen, seguro Milena ya se las compartió, pero que me parece interesante como que ustedes puedan explorar. Y sin más, pues agradecerles por su atención y estoy súper feliz de poder escucharles y aprender de ustedes y con ustedes. Muy bien, gracias. No, no les he compartido esas herramientas, así que si quiere las puede pasar y se las comparto. Ok. Ok, entonces vamos a hacer el espacio de preguntas. Aquí hay unas que están escritas, las voy a leer, voy a ir turnando, que una para Michelle, otra para Evelyn, y ya luego si alguien quiere abrir directamente el micrófono, lo puede abrir, está bien. Entonces voy a comenzar con una pregunta para Michelle. Hay dos un poco parecidas, entonces voy a leer las dos porque creo que son como de la misma categoría. Bueno, Osvaldo dice, muchas gracias, cualquier cosa, bueno, Osvaldo es de Costa Rica, ahí como para ir contextualizando. Muchas gracias, Michelle, por su presentación. Tengo una consulta basada en mi experiencia. ¿Cómo se puede lograr en comunidades rurales con tendencias machistas que las mujeres silenciadas u oprimidas tengan más poder en la toma de decisiones, desafiando los modelos masculinos de liderazgo y enfrentando las múltiples formas de violencia que les afectan? He conocido casos en los que al hablar de temas de agricultura con una familia rural, solamente la figura masculina toma la palabra, a pesar de que la mujer es la encargada del campo. ¿Qué estrategias ayudan a reconocer y escuchar sus saberes sin reproducir lógicas extractivistas del conocimiento por parte de su pareja? Esa se centra tal vez un poco más como en el ámbito familiar. Pero la pregunta de Alexander también está como un poquillo vinculada. Alexander es de Colombia. Buenas noches, Michelle. Interesante experiencia la que acabas de socializar. Tengo una pregunta. ¿Qué estrategias se pueden implementar para incentivar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y en la participación del desarrollo territorial a nivel comunitario? Entonces, ambas preguntas se centran en toma de decisiones, pero una más como a nivel micro con una familia, digamos, y otra a nivel macro en un territorio. Michelle. Ujú. Bueno, se hace con mucho cuidado. Este tema es súper complejo, ¿verdad? Porque es un tema de macroestructura social. Ujú. Entonces, como les había mencionado en la presentación, eh, lo primero es leer el contexto. ¿Cuál es la historia de ese lugar? ¿Cuál es la historia que nutre las masculinidades? ¿Cuál es la historia que nutre las feminidades? ¿Cuáles son las familias que se han vinculado? ¿Cuáles son los apellidos? ¿Quién es amante de quién? ¿Verdad? O sea, tenemos que conocer la historia del lugar. Eso en primer lugar. Una cosa que a mí me ha pasado muchísimo en las comunidades es los equipos tienen que ser mixtos, como decía Evelyn, ¿verdad? No pueden ir solo mujeres o solo hombres, tienen que ir equipos mixtos, porque hay momentos donde no es que una no tenga el conocimiento, sino que no la van a escuchar, ¿verdad? Entonces, si yo lo digo, de repente nadie me va a escuchar, pero si lo dice Osvaldo, van a decir, oh, buenísimo, qué buena idea, claro, ¿verdad? Entonces, tenemos que usar esa herramienta que está en el contexto sin poner decir qué barbaridad, cómo no me escucharon y qué, ajá, porque entonces yo soy mujer y entonces qué machistas y esto, ¿verdad? Porque claro, esto también nos puede pasar como funcionarias y funcionarios que vamos a una comunidad. Hice un chiste sobre algo y salió fatal, porque eso que dije, que pensé que iba como a alivianar la situación, más bien la empeoró y ya me cerraron las puertas. ¿Verdad? Como decía Evelyn, no vamos a llegar a decir con el tema, no vamos a, hoy venimos a hablar de masculinidades positivas. Mi nombre es Michelle, mucho gusto, ¿verdad? Sino que empezamos con una conversación y qué buenos esos plátanos que están ahí y esa mata de quién es. Y aquí quién es el que siembra y aquí usted sabe que las mujeres en la otra comunidad viera cómo son buenas para la siembra. Usted sabe algo de siembra y ahí
incluimos a las mujeres en la conversación, ¿verdad? No vamos a decir, usted señor cállese, quiero oír a las mujeres. No vamos a decir eso, ¿verdad? Sino que vamos a tratar como de hacer una intervención mixta, como si fuera una conversación. No tiene que ser una cosa rígida, porque lo rígido ustedes saben que se quiebra, ¿verdad? Entonces hay un elemento importantísimo que es la flexibilidad, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser más flexibles en las comunidades y es observar muchísimo cuál es la realidad que está pasando ahí. Importante generar espacios seguros para las mujeres. Podemos hacer grupos de mujeres y vamos a decir, vamos a hablar con las mujeres, ocupamos tal tema, porque en la otra comunidad fue buenísimo este tema con las mujeres y entonces en esta comunidad queremos replicarlo y también vamos a tener un espacio para los hombres porque queremos que sean espacios exclusivos y escucharlos a todos y a todas por separado y luego nos juntamos, ¿verdad? Eso puede ser una estrategia, primero para fortalecer las redes de mujeres, ¿ok? Segundo, para trabajar sensibilidad en masculinidad con los hombres. No los vamos a confrontar, pero sí vamos a llevar información sobre nuevas formas de vincularse, ¿verdad? No los vamos a reforzar desde el dominio, sino desde el trabajo más en equipo. Por ejemplo, una vez en una comunidad, unos hombres hablaban de cómo su mamá los había enseñado a sembrar y cómo la mujer estaba vinculada con la tierra, ¿verdad? Entonces, esos son elementos importantes que son metáforas, inclusive poéticas si queremos usarlas, pero la madre tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la tierra está cercana a las mujeres? ¿Verdad? Hay una sabiduría ancestral, reconocer desde ahí a las mujeres, ¿verdad? Como decía Evelyn también, los casos de éxito, los hombres que han tenido casos de producción exitosa incorporando a las mujeres. Cómo las mujeres no tienen esa doble jornada cuando se hace el trabajo equilibrado, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de utopías, ¿verdad? A veces puede funcionar, a veces no. Es decir, le estoy diciendo lo que a mí me ha funcionado y es no confrontar. No entramos así. Entramos como fluyendo, como el agua. Cuando se dan cuenta, ya estamos ahí, ya somos parte de la comunidad, ¿verdad? Pero si entramos confrontando, nos sacaron al minuto 2. Eso de fijo. Cuando hablamos en conjunto, hombres y mujeres, monitorear la palabra, ¿verdad? Hombre, mujer, que vamos haciendo como un equilibrio en la palabra, ¿ok? Como decía Evelyn también, fortalecer las redes de cuidado y de apoyo mutuo dentro de la comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, en las reuniones de mujeres, a veces hablamos que hay una casa de protección porque tiene verjas de metal, y entonces esa es la casa más segura de toda esa comunidad. Entonces las mujeres en reunión de mujeres dicen, bueno, si tienes un problema con tu esposo o te volvió a golpear, corre hacia la casa de Clara, corre hacia la casa de Clara. Ese es el punto de seguridad de esta comunidad, ¿verdad? Y Clara y otras mujeres ya tienen armado el sistema de seguridad, pero solamente si tenemos espacios donde ellas pueden hablar entre ellas, tener códigos entre ellas de seguridad, donde tienen acceso a la información, cuáles son los instrumentos legales que pueden utilizar si están en una situación de riesgo, cómo ingresar a un albergue de emergencia, por ejemplo. Todo eso lo podemos conversar en los espacios que son exclusivos para trabajar con mujeres. Llevar muchas herramientas visuales es importantísimo también. No solo la palabra, sino llevar como las imágenes, los ciclos. Primero pasa esto, luego pasa esto. Ustedes que están en esta carrera saben lo importante de lo visible, ¿no? De lo visual, la inteligencia visual. En el video decía esta chica, les enseñé a contar con la semilla. Abro la tierra, pongo semilla, 1, cierro. Abro la tierra, pongo semilla, 2. Y los niños aprenden a contar sembrando, ¿verdad? Cómo la identidad de la comunidad tiene también ese poder. En conjunto, cuando hacemos revisión con hombres y mujeres, hablar de acuerdos rotativos de responsabilidades, ¿verdad? Cómo incluir a los niños sin que eso sea un trabajo, bueno, y Milena sabe mejor ese tema que yo, sin que sea trabajo infantil,
¿verdad? Pues, ay, no lo voy a poner a recoger los huevos porque entonces después me cae el pani. No, qué son cosas que son de la rutina? ¿Qué son cosas que son parte de las responsabilidades de la casa? Porque si no, todo lo tiene que hacer la mujer, ¿verdad? Entonces también distribuir y rotar, que no se vuelva rígido el rol, para que hombres y mujeres sean autónomos en las dos vías, en la siembra y en la casa. Y importante saber información sobre rutas de atrapamiento, ¿verdad? Los ciclos de violencia, ciclos, por ejemplo, de pobreza. Ujú. Por ejemplo, que un chico dice, no sé, David dice, es que yo me voy a salir del cole porque mi mamá ocupa ayuda aquí en la casa y yo no hago nada en el colegio. Ujú. Entonces, hablar de las rutas de pobreza y cómo la pobreza también nos puede generar atrapamientos y nos puede convertir en personas que están involucradas en ciclos de violencia también. Entonces, todo está como concatenado en las comunidades, ¿no? Em, y bueno, yo creo que eso, yo creo que los espacios seguros son importantísimos. Invitar a las mujeres a hacer demostraciones sobre X tema, no sé, ¿verdad? Sobre una siembra, sobre... Mi mamá tenía, por ejemplo, eso que decía que el arroz se movía con tenedor y no con cuchara. Y yo, ¿pero por qué? Bueno, porque queda más suelto. Esas son cosas que solo aprendemos el face to face, ¿no? Como el conversando y diciendo, ah, mira, esto se hace de esta manera porque es un modelaje social que estamos aprendiendo ahí. Eso es lo que puedo decir por ahora. No sé si me quedó algo en descubierto. No, súper bien, Michelle, gracias. Vean que son cuestiones a veces muy básicas. Ahí veo 3 manos levantadas, nada más para ir moderando. ¿Son relacionadas a lo que habló Michelle o es que tienen una pregunta aparte? ¿Alguno es algo relacionado a lo de Michelle o es una pregunta aparte? Ya con relación a lo que Ok. eh, comenta Michelle, sobre todo, digamos, cuando estamos en una intervención comunitaria, eh, podríamos estar, por ejemplo, en un grupo, no enfocarlo eventualmente únicamente a mujeres, únicamente a hombres. Puede ser, digamos, parte de una metodología a partir de algún diagnóstico que se logra, pero ¿qué pasaría cuando en una intervención encontramos que puede haber manifestaciones de diferentes tipos, digamos, de machismos o diferentes niveles, no sé, o grados? Y cómo, por ejemplo, se podría a partir de esos liderazgos diferentes por ejemplo, hacer un abordaje más comunitario para poder, en este caso, encontrar soluciones comunes, digamos, a la violencia. Porque como que en cierto aspecto, lógicamente, nosotros nos quedamos en el ex post, es decir, estamos atacando los problemas de violencia, pero cómo a partir, digamos, de esas diferencias de niveles que podríamos estar encontrando del machismo que hay o de las manifestaciones que hay, digamos, a esos niveles grupales, pudiéramos, digamos, mitigar o evitar que las violencias en este caso lleguen. Sí, sí, me explico, pero o tal vez lo enredé mucho. Ajá, no, no, está perfecto. Vean qué interesante lo que dice David. A nosotros y a nosotras y a nosotres nos forman con un solo enfoque, ¿verdad? Es decir, ustedes aprenden sobre agro, es el enfoque. Pero entonces cuando tenemos que atender otros emergentes en las comunidades, bueno, se nos puede hacer el tema muy complejo, porque a mí no me contrataron para hablar de violencia en la comunidad, pero ya yo estoy ahí, ¿verdad? O sea, es como también me parece interesante, importante más bien, David, que podamos hacer interconexiones de trabajo interdisciplinario. O sea, si nosotros y nosotras podemos conectar con gente que es psicóloga y que es experta en masculinidades, con otros colegas, con gente que esté de repente haciendo un TCU, un trabajo gratuito y lo podemos llevar a la comunidad, de repente gente que pueda apoyarnos en esta faena porque no tenemos que hacerlo solos ni solas, ¿verdad? Y hay un supuesto de que uno como profesional tiene que manejar todo, pero eso no es verdad.
Será, hay cosas que yo me voy a quedar como, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ese señor le gritó a esa señora, la empujó y estamos en una capacitación. ¿Qué hago? ¿Verdad? Es demasiado fuerte eso. Entonces, bueno, recordemos que existe un sistema de protección, al menos en Costa Rica, que se activa a través del 911, ¿verdad? Eso es como lo primero, ¿verdad? Yo necesito detener, cuando hay violencia, yo necesito detener la intervención, ¿verdad? No puedo seguir como diciendo, bueno, y entonces, como estábamos hablando del cultivo, no, porque ya ahí pasó algo que la gente no va a poner atención porque está pensando en lo que le ocurrió a Milena, ¿verdad? Entonces, claro, cuando esas situaciones pasan, un poco para responder a David, necesitamos buscar apoyo de otros y otras profesionales y también darnos espacio para sentir qué fue lo que me pasó hoy a mí, porque a veces decimos, se me fue de las manos el grupo y no, o sea, yo no iba preparada para esa circunstancia emergente que pasó ahí. También ¿verdad? Tengo que ser un poco humilde y decir, hay cosas que se me van a salir de las manos y no puedo controlarlo todo. Y eso es parte de fluir con la vida y fluir con la intervención. Ujú. Hay momentos donde tengo que hacer pausa y decir, ok, esto no sé cómo manejarlo, nos vemos mañana y llamo a una persona que me pueda asesorar. Llamo a Milena y le digo, me pasó esto, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? No estoy muy contenta Milena, pero bueno, llaman a una persona que sea como su mentor, alguien de más experiencia, que de repente le haya pasado algo igual, que tenga sensibilidad de género, ¿verdad? Porque hay gente que te va a decir, no, y déjalo así. Eso no es tu responsabilidad, eso no es tu problema. También nos va a pasar eso, ¿no? Y a veces no vamos a poder resolverlo también. Entonces también hay que estar entrenados y entrenadas para la frustración en campo. Esa es la palabra del campo, frustrarse. Hice convocatoria, no llegó nadie. Fui a tocar las casas, nadie me abrió. Ujú. Entonces también es como, me van pasando las circunstancias y también voy aprendiendo. Esto fue un error, esto no lo debía hacer así. Bueno, lo voy a hacer de esta manera, pero es como un ensayo, prueba, error, prueba, error, prueba, error. ¿Verdad? Que en ese caso tenemos un poco más de margen, ¿verdad? No somos médicos haciendo una operación, un trasplante, que ahí sí no hay margen de error, ¿verdad? O sea, te equivocaste y quedó la persona oxisa. Pero en este caso pueden haber márgenes, no demasiado amplios, pero sí hay márgenes donde yo puedo conectar con otro profesional, con otra profesional y nutrirme de eso que de repente no tengo dominio. No tenemos que saberlo todo también. Creo que es Muy bien. Bueno, desde ya les voy avisando que hay un montón de preguntas, entonces voy a ir moderando. Las que queden sin responder, yo se las voy a enviar a ellas para que envíen las respuestas. Está bien, no crean que no lo voy a hacer. claro, claro. Pero es Aquí sino las también, esperamos. es sino también porque hay gente que yo sé que es más tarde que acá y así, pero para que no crean, lo voy tratando de hacer como lo más balanceado que pueda. De las personas que tienen la mano levantada, ¿alguien le quiere hacer una pregunta a Evelyn? ¿O son a Michelle las preguntas? Alan, que veo que abrió Yo el a las micrófono. dos, a A las las dos. dos. Bueno, dele, Digamos, Alan. bueno, bueno, Michelle y Evelyn, bueno, muchísimas gracias, un gusto en conocerlas, les agradezco que, bueno, que haya compartido su conocimiento y sus experiencias. Mi pregunta es la siguiente, ¿verdad? Yo, por cuestiones laborales y mi trabajo final está relacionado con asociaciones, en este caso, asadas, ¿verdad? No sé si Michelle conoce el término asada, que es de Costa Rica. Bueno, Evelyn son las organizaciones que tienen que ver con la distribución, captación de agua potable en comunidades rurales. Básicamente, además de eso, he trabajado con asociaciones de desarrollo por cuestiones que trabajo en proyectos. El asunto es lo siguiente, lo que he notado, y no sé si ustedes me pueden dar como una guía, porque también me va a ayudar en mi trabajo, voy a ser honesto, también me va a ayudar en mi trabajo de graduación. ¿Qué pasa? En las juntas directivas, primero que todo, hay un problema serio. Nadie se quiere meter a trabajar en las comunidades y meterse en las juntas directivas. ¿Por qué? Las responsabilidades que generan, todo lo que conlleva. Inclusive hasta responsabilidades legales por alguna situación. ¿Qué veo en las juntas directivas? Ok,
los puestos que toman decisiones casi siempre son las mismas personas que tienen cierta influencia económica en la comunidad, es decirlo, el señor o la señora que tiene más platilla en el barrio, ¿verdad? Por decir una cosa, o en el pueblito. Y casi siempre son varones los que tienen el presidente, el vicepresidente, el fiscal. Y entonces, a veces he notado que la participación, no siempre, pero en algunas cosas, que la participación de mujeres es porque nadie se quiere meter de vocal o nadie quiere ser el secretario. Entonces, ciertos puestos son esas personas, esas mujeres, esas personas que tal vez son las que están ahí y de vocales. Y si la mayoría está de acuerdo, ellos también, porque la avalancha los lleva. No sé si me estoy explicando bien lo que trato de decir. ¿Qué se puede hacer para fortalecer la participación de las personas, de las personas, tal vez, no sé, menor nivel de educación, o personas más que están marginadas por alguna situación, o mujeres, para que sea el presidente, el vicepresidente, el tesorero, el fiscal de las juntas directivas de esas organizaciones comunales? Bueno, gracias. Tal vez Evelyn que comente. Sé que tal vez no existe el nombre Asada, pero estoy segura que ha participado con estos espacios. Sí, Sí, En Colombia hay una figura parecida. No sí. sé, sí. Son las juntas comunales o las asociaciones más comunitarias. Sí, digamos que es bien curioso porque a pesar de que podemos estar hablando de organizaciones diferentes en diferentes países, son los mismos patrones. Y creo que eso habla mucho de cómo estos roles y un poco estas barreras de toma de decisiones son transfronterizas, ¿no? Y habla bastante un poco de la hegemonía cultural que se tiene. Yo anotando varias cosas, digamos que lo primero que me ha dado la experiencia, Alan, y no es recomendable entrar a desafiar las estructuras de poder comunitaria de manera directa. Es decir, creo que y eso, de hecho, creo que es uno de los ejercicios más frustrantes que tenemos. Y es cuando tú llegas a una comunidad y ves estas prácticas por cualquier tipo de liderazgo hegemónico, desde, como tú dices, quienes tienen más dinero hasta, y esto no es en rechazo a ninguna religión, sino es, a veces hay líderes religiosos que manejan toda la semántica, incluso las prácticas culturales que tiene una comunidad, o por el contrario, es un líder que tiene cierta edad, entonces en esa comunidad el valor de la edad es valorado, entonces la sucesión de liderazgo a gente más joven no está bien vista porque los jóvenes no tienen ni idea qué hacer y no conocen de la vida. Entonces, creo que existen muchas razones y muchas barreras simbólicas y culturales por las cuales, y lo que me he dado cuenta es que lo más recomendable es no entrar directo a poder desafiar esas estructuras. Lo segundo que, digamos, ha funcionado muy bien es eh, para entrar a la comunidad sí o sí las necesitas. Yo creo que eso está fuera de discusión y es algo que tú reconoces. Y creo que darles esa valía de entrada sin darles poder es una fórmula que uno tiene que entender cómo funciona. En muchos entornos en los que, por ejemplo, instalamos espacios seguros para mujeres, o en Perú tuvimos hace una experiencia muy bella en Tumbes para instalar un espacio seguro para mujeres trans. El liderazgo era religioso, profundamente radical frente a esto y con una serie de restricciones frente a diversidades. Y lo que hicimos fue reconocerles, pedirles permiso, pero no darles poder sobre el espacio. Entonces creo que ahí entra un poquito el juego de autoridad y es, por supuesto, hablo con usted, le cuento la experiencia, pero no te doy poder sobre lo que voy a hacer. Lo tercero que yo diría es que em, es importante, y esto viene un poquito desde el anarquismo social, y ustedes no lo escucharon de mí, y es que el anarquismo social habla de estructuras alternativas de liderazgo, es decir, tú no desafías la estructura formal,
tú fomentas estructuras que se encuentran en los alrededores. Liderazgos emergentes, comités juveniles, estructuras que les puedan promover. Entonces, es como cuando tú tienes un castillo de naipes, pero entonces no tumbas desde la cabeza, sino empiezas desde los laditos. Entonces, cuando tú empiezas a generar este tipo de estructuras alternativas, no desafía, porque igual sigues teniendo en cuenta la estructura formal, pero al mismo tiempo demuestras otras formas de liderazgo en donde las personas se sientan más identificadas. Lo último que diría, para no extenderme y que puedas escuchar a Michelle, o que puedan escuchar a Michelle, es que se necesita un proceso de confianza bastante amplio en el cual estas estructuras se sientan completamente validadas, pero que estén abiertas al cambio. ¿Y cómo van a estar abiertas al cambio? Algo que decía Michelle que me pareció clave y es, somos seres históricos. Y estas estructuras siempre tienen un interés lingüístico. Y te lo dicen. Mi interés es la iglesia, o mi interés es que tengamos caminos, o mi interés es que venga más gente a visitarnos porque somos un sitio turístico, o mi interés es que las personas inviertan más en nuestros recursos. Y una de las apuestas, digamos, que yo he visto más interesantes es partir de esa lingüística de poder. ¿Qué le interesa ese liderazgo hermético? ¿En qué palabras habla? Hay liderazgos que es como, por los niños todo, yo quiero que los niños de esta comunidad sean ta, 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 ta. Entonces tú no les vas a hablar de diversidades genéricas, háblale de infancias. El análisis del lenguaje, el análisis histórico que les propone Michelle, el análisis de estructuras del ecosistema que pueden ser líderes, y sobre todo no entrar de una vez a desafiar, yo creo que es una de las prácticas. No les puedes no reconocer. Yo creo que eso es una de las peores faltas que uno tiene de novato, y es que uno no se entienda con el líder y de repente diga, ay, lo voy a ignorar. No puedes, no puedes. Y creo que eso también parte, y no sé si ustedes lo han vivido, Michelle y Milena, y es del profundo desencanto de trabajar en estos temas. Tú no vas a cambiar las comunidades, ni las comunidades van a terminar siendo Disney, ni van a terminar siendo las comunidades perfectas. Y convivir con ese profundo desasosiego de cambiamos algunas estructuras, pero no todas, es algo que yo te invitaría un poco. Sé que duele mucho quienes trabajamos en violencias basadas en género. Todo el tiempo estamos en desesperanza aprendida. eh, pero si puedes hacer unos cambios pequeños y unos ajustes necesarios para generar bienestar, creo que es un gran logro, más allá de intentar y chocar. Michelle, no sé si quieres. Sí, bueno, agregaría esto que Evelyn decía, ¿verdad? Tienes que proponer un ganar-ganar. Es decir, ellos que van a ganar si ellos son flexibles contigo en algo, ¿verdad? En incluir esto. ¿Qué vamos a ganar si incluimos a las mujeres? Bueno, nos va a dar esto, esto y esto, ¿verdad? No sé, como buscar esos puntos de ganancia, ¿no? Porque si no, así porque son buena gente, seguro que no, ¿verdad? Porque nadie quiere soltar el poder. Ujú, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo ejercemos poder y de repente podemos inclusive manipular la narrativa para que el otro sea flexible con nuestro proyecto. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando trabajé con mujeres transgénero, me pasó que lo que más pude hacer fue recomendar que se diera la oportunidad de respetar su identidad de género y pudieran tener nombres femeninos. Y eso se logró, ¿verdad? Pero no fue solo una lucha mía. Yo puse un aporte y luego la gente siguió escribiendo sobre eso y la comunidad siguió exigiendo ese derecho a la identidad, ¿verdad? Entonces a veces, Alan, lo que podemos hacer es documentar, lo que podemos hacer es hacer recomendaciones, lo que podemos hacer es decir, bueno, creo que en esta comunidad vendría una propuesta importante para fortalecer tal cosa, sería esto, ¿verdad? Entonces creo que ya estás haciendo algo fundamental, que es trabajar con asadas, que no es fácil, ¿verdad? De las cosas Verás que más difíciles que hay. les voy a dar así ya para terminar mi intervención. Y es que tal vez participan mujeres y entonces las reuniones son 2 veces al mes, los martes a las 5 de la tarde. Entonces como que ya se organizan para esos días. Pero pasa algo. Mira, hay que una reunión a tal lugar el jueves a las 3 de la tarde. Ya no pueden porque sus obligaciones en la casa
cocinadas, ya están cocinadas, ya no. Cocinadas quiero decir, ya están fritas ya no pueden mover, ¿verdad? Sacar del tiempo de sus responsabilidades dentro del hogar les dificulta participar más de lleno, ¿verdad? Eso es otro de los puntos que he notado. Bueno, les agradezco mucho. Muy bien, gracias. Clara, que tiene hace ratito la mano levantada. Gracias por esperar. Te escuchamos. Ahí se escucha. Sí. Bueno, yo vi las preguntas de mis compañeros. Bueno, buenas noches, muchas gracias a Evelyn y Michelle. Bueno, ya Francisca, haberlas invitado. Las preguntas de mis compañeros sé que van más enfocadas a la comunidad, pero yo sí quisiera hacerla un poquito enfocada a qué se puede o qué se puede hacer, qué estrategias se pueden utilizar, más enfocadas a profesionales y a las entidades. Porque hago con la pregunta, trabajé en un proyecto que tenía pues como una fortaleza de enfoque de género y he visto de cerca otro proyecto que ha intentado implementar el enfoque de género. ¿Qué veo o qué viví? Amigos, colegas, las otras entidades, pues yo soy agrónoma, entonces agrónomos de todas las entidades, ¿no? De la UMATA, la Federación, de las ONGs, bueno, lo que se empezó a generar fue de alguna manera burla, como, ay, ellas, como ese tema tan raro, ¿no? Pero ese tema raro no era raro de, uy, lo desconozco, qué bueno saber, sino como de, o sea, ¿por qué están haciendo eso? Empezaron a generar que tenían como esa confianza con los productores, entonces llegaban, sí, hablar de los procesos, como, no, pero es que mire lo que hacen, pero entonces antes como que fortalecían esa, de pronto, en algunos casos se sentían como extraños ellos y ellos antes les fortalecían como esa parte negativa. He visto cómo dejan de lado, generalmente son profesionales, son mujeres las que están trabajando el tema de género, entonces cómo las dejan de lado, cómo no les informan cuando hay actividades, cómo no, pues, y no sé, pues los he escuchado hablar, ¿no? Los he visto hablar y son como, pero es que tan canzonas con eso, ay, pero es que mire con lo que sale, o sea, tienen expresiones muy fuertes, y obviamente en campo he visto yo he trabajado en muchos proyectos de ejecución en distintas partes del país, y pues generalmente ejecutemos rápido, midamos fincas, entreguemos los insumos, no hay una fortaleza. Entonces, cuando se logran algunas pequeñas acciones, algunos pequeños logros dentro de esos procesos, es muy difícil sostenerlos cuando ya las otras entidades se quedan en la zona, pero pues no les interesa o les parece algo totalmente vago. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos acceder? ¿Cómo podemos llegar? Sí, ¿cómo hacemos con estos profesionales, amigos y colegas y las entidades? Clara, tal vez antes de que ellas contesten, nada más el contexto, ¿dónde es que vivís y dónde trabajas? Yo vivo en Quinchía, Risaralda, en Colombia, zona cafetera. Yo vivo en una zona cafetera. En el momento, pues no estoy laborando, pero he trabajado con sustitución de cultivos, con proyectos de café, proyectos cacao, bueno, caña. Son proyectos de ejecución gubernamental generalmente. Bueno, si quiere, no sé si quiere Evelyn contestarle que tiene como más contexto. Yo quisiera como decirte que, bueno, lamento mucho esta experiencia, nos pasa en muchos campos a las mujeres, no por, a ver, estás desafiando una estructura, Clara, estás desafiando una estructura, porque en principio lo que el patriarcado dice, vos no deberías estar ahí. Entonces es una lucha continua, ¿verdad? Yo creo que es importante, igual que con las mujeres, tener su grupo de apoyo, tener contención, otras mujeres que entiendan lo que te está pasando y no sentirte loca, ¿verdad? Porque uno dice, no, pero ¿cómo a mí me va a afectar eso? No, ay, soy una profesional, a mí eso no me debería hacer ni cosquillas. Pero claro que nos afecta porque es una lucha, como con ese zancudo que se le acaba de atravesar ahí. Es una lucha, ¿verdad? Terrible, continua, tenemos que hacer mucho para que el otro me reconozca, ¿verdad? O tengo que decir algo súper iluminado para que me aplaudan.
y, ¿verdad? Pareciera que tenemos que hacer doble trabajo, ser buenas en todo. No se puede, no se puede, claro, ¿verdad? Entonces, concéntrate en disfrutar tu trabajo y que lo que hagas tenga impacto para ti. Eso como primer lugar, ¿verdad? Y segundo, ¿verdad? Como decía el Quijote, si ladran es porque cabalgamos, ¿verdad? Si hay ruido es porque yo estoy haciendo ruido en esa estructura. Y qué dicha que estás haciendo ruido, me encanta. Yo que canto me encanta el ruido. Y yo creo que eso es importante. Nuestro paso por la vida tiene que dejar ruido, tiene que dejar huella, tiene que marcar, ¿verdad? Pero no vamos a no tener obstáculos, ¿ok? Pero es como mi opinión, pero te dejo con Evelyn que conoce más la estructura contextual. No, qué inspirador, Michelle, muchas gracias. Me estoy llevando una cantidad de frases tuyas que me fascinaron y que me van a motivar. Estoy como con mi muro motivacional a sumar. Gracias, gracias por eso. Yo, digamos que Clara, si bien no he trabajado con este sector, sí he trabajado en estos territorios con proyectos un poco relacionados a trata, explotación o violencias basadas en género. Y un poco para quienes no tengan contexto, el eje cafetero en este momento tiene el mayor índice de feminicidios en Colombia y aumentando. Em, es una región con un alto índice de violencias basadas en género, de violencia de pareja, de violencia económica en contra de las mujeres rurales y sobre todo también junto con la parte noroccidental, en donde más se ven amenazadas, por ejemplo, lideresas ambientales y agrícolas. Entonces, claro, muy pertinente y si te sentí el acento, yo dije, creo que ya entiendo lo que está viendo y lo lamento porque creo que es demasiado frustrante. Yo voy a hablar un poco más del deber y lo que el deber ser y luego voy a hablar de lo que se puede aterrizar en un sistema como el colombiano, ¿cierto? Yo creo que el deber ser es algo que venimos impulsando muchísimo desde las organizaciones de cooperación y que independientemente de la ideología política que llevemos, puedo dar fe que algunas contrapartes institucionales y gubernamentales están empujando. Lo primero es que definitivamente cuando se genera un proyecto de esta índole, se debe motivar que el personal tenga capacitación en género. Es decir, es un obligatorio y yo creo que lo que más me preocupa de la experiencia que tú refieres es que se está haciendo una acción con daño y es que se está haciendo transferencia de resistencias y de sesgos de género a las poblaciones. Digamos que más allá de generar un juicio subjetivo, objetivamente puedo decir que eso va a generar daño. Es decir, la receptividad de los recursos, de los conocimientos, va a impactar de alguna manera negativamente a la población y eso me preocupa un montón. Lo segundo es que cuando se tratan este tipo de temas, la capacitación no es suficiente. La experiencia lo que me ha mostrado es que a veces hacemos 5 días del retiro de género y entonces todo el mundo sale iluminado. Es falso. Los procesos de selección para este tipo de proyectos tienen que ser estrictos, tienen que tener una evaluación de competencias y tienen que tener una evaluación profunda a nivel de entrevista, algo que yo he motivado mucho en mi trabajo, tanto para trabajar temas de salud sexual y reproductiva, como medios de vida, como reducción del riesgo de desastres y ahora en lo que estoy enfocada, que es violencias basadas en género, es que el personal se le haga una evaluación de clarificación de valores. Creo que todas y todas tenemos todo el derecho de creer lo que querramos, ¿sí? Si yo creo que la luna es azul, va, la luna es azul. Pero una población en donde vas a trabajar que creen que la luna es gris, tú no puedes llegar a decir que la luna es azul. Y no deberías estar en esa comunidad si vas a imponer tu idiosincrasia. Y eso es algo que se ve muy poco en este tipo de proyectos, la clarificación de valores y sobre todo asegurar que esas personas coinciden con los valores y la posición técnica que tiene el proyecto. Lo tercero es que, oh sorpresa, en esos proyectos no hay puntos focales de género, no hay puntos focales técnicos, no hay nadie que oriente la intervención. A veces el enfoque de género se toma como un token, ¿no? Entonces el fenómeno del tokenismo ahora es muy frecuente en proyectos financiados por cooperación o por institucionalidad porque exigen tener enfoque de género.
Entonces yo lo he vivido mucho, seguro Michelle también, y es como, vení, vení, te toca meter algo de género, di que vas a ayudar a las mujeres y mete un párrafo bonito. Y en la implementación, nada. Y eso es perjudicial porque muchos proyectos terminan siendo enunciativos. Además de un punto focal y sobre todo una línea técnica, lo que siempre falta en este tipo de proyectos es que no hay presupuesto para transversalizar el enfoque de género. Y si no hay plata, la plata habla, lo siento, no estamos en Disney. Y si no hay plata, no puedes hacer acciones afirmativas de género. Y esa ha sido mi experiencia durante 12 años. A mí me dicen, usted es transversal, pero me dan 5 pesos. Y yo con 5 pesos puedo hacer un taller. Entonces, lamentablemente estas actividades tienen muy poco presupuesto, la narrativa y el marco lógico es sumamente enunciativo, el tema de género es un token y el personal contratado no cuenta con la capacitación requerida. Otra de las cosas, y que yo ahí sí tengo que agradecer un poquito al sistema de cooperación que sea tan vertical, y es que no se tienen indicadores sensibles al género. Entonces, básicamente es número de mujeres que recibieron tal. Eso no es un indicador sensible al género. Entonces, cuando tú tienes un indicador que cumplir, usualmente, lamentablemente, la idiosincrasia latinoamericana funciona así. Si yo tengo que cumplir, ya le meto más esfuerzo. Y lo último que quería mencionar, Clara, es que las instituciones sean tercerizadas o sea parte de la contraparte gubernamental, siempre deben tener una política de inclusión o un sistema de soporte que te ayude a empujar esto. Es decir, nosotros no vivimos en un país en el cual la exigencia de género es enunciativa. Existen un culmen de normas y los proyectos tienen que cumplir con esas normas. Lo que pasa es que a veces uno como proveedor de servicios los desconoce. Entonces, sí creo que adicionalmente a todo el sistema que te cuento, como presupuesto, indicadores, capacitación, clarificación de valores, puntos focales, sistemas de resguardo, existe un culmen de normatividad habilitante en Colombia que a veces se desconoce y que se debería tener como obligatoriedad. Sé que es insuficiente trabajar acá. Los temas de género en la ruralidad son sumamente frustrantes porque te encuentras con estos personajes todo el tiempo. Em, pero creo que la institucionalidad debería ser más férrea y más exigente en lo que mencionas. Ok, muy bien, gracias. Creo que voy a hacer voy a leer una última pregunta, pero como les digo, las demás yo las voy a pasar, no crean que no, yo les prometo que yo se los comparto. Ahí Michelle y Evelyn eligen si lo quieren escribir o me quieren enviar un audio y yo se los reenvío, o lo que les quede como mejor para explicar. Esta es una pregunta de Katiuska. Ella lo que pregunta es que según su experiencia, ¿cuáles serían los pasos que debe hacer una técnica mujer, ¿verdad? En un proyecto para poder ingresar en comunidades indígenas donde los hombres son los que mandan y no aceptan que las mujeres les den capacitación, ¿verdad? En el mundo ideal uno iría en dupla, pero bueno, sabemos que no hay fondos y las que trabajamos usualmente en esto somos mujeres, entonces yo sé que ustedes tienen experiencia real de qué debe hacer uno en el mundo. No sé quién quiere responder primero. Em, sí, bueno, es complejo. Puede que nunca te dejen entrar si sos mujer, ¿verdad? Ya me ha pasado. Terminé un proyecto, no pasé de la sala del colegio, ¿verdad? El comedor del colegio. Este, me decían la mujer hombre, por ejemplo, en territorio indígena, porque era una mujer con voz y eso no estaba. Por ejemplo, ese proyecto fue con el pueblo originario Cabecar. Y estaba trabajando con Pani justamente un proyecto de prevención del embarazo, lo más clásico, ¿verdad? ¿Cómo le ponemos al proyecto? Prevención del embarazo adolescente. Resulta que las chicas no hablaban español y yo ocupaba una traductora y me pusieron un traductor, o sea, no funcionó. Se perdió la plata, no logramos llegar, la comunidad se cerró completamente. Eh, ¿Verdad? Los jerarcas, los que tenían el espacio de poder, no permitieron que las chicas fueran capacitadas. Es decir, no podemos hacer lo imposible, ¿verdad? Eso yo creo que es como también un espacio importante. También una elige
bueno, si puede, ¿verdad? Digo yo, estoy hablando desde el aire. A veces una elige qué proyecto hacer y qué viabilidad tiene para una también, ¿verdad? Y si no podemos elegirlo porque ocupamos comer, ¿verdad? Entonces necesitamos tener algún espacio de protección, ¿verdad? Ir acompañada de alguna persona funcionaria que conozca el espacio, alguien que sea representativo de la comunidad, que nos dé el pase, que nos dé la introducción a la comunidad. No podemos llegar solo a decir yo vengo a, ¿verdad? Necesitamos hacer una estructura de conexiones primero, antes de, ¿verdad? Eh, y bueno, yo diría hacer lo que se pueda, ¿no? Lo más profesionalmente posible y hasta donde nos permita la comunidad. A veces no se puede. Y eso también es parte de los aprendizajes de las intervenciones y evidentemente de la estructura latinoamericana patriarcal en la que vivimos, ¿verdad? Lamentablemente, eh, no siempre podemos salir victoriosas de todos los espacios que desafiamos, ¿verdad? A veces salimos trasquiladas por obra y gracia, ¿verdad? Las que son creyentes, o por alguna iluminación universal, ¿verdad? Salimos protegidas de los espacios, pero también creo eso, ¿verdad? Estamos desafiando estructura y cuando estamos desafiando estructura hay que tomar previsiones. Primero la integridad física, antes que demostrar algo, antes que decir voy a lograr que esta comunidad, no, primero, ¿verdad? Primero mis dientes y luego mis parientes, como dice la sabiduría popular. Entonces, bueno, hay que cuidarse mucho en esos espacios y ver qué tan viable es, ¿verdad? Porque no hay plata que pague el maltrato, ¿verdad? No hay plata que pague, me paga un montón de plata, pero toda la gasté en la terapeuta, ¿verdad? Entonces, hay que medir el daño, ¿no? Yo hago un equilibrio sobre los proyectos que acepto también. Bueno, ese es mi criterio. Gracias, Michelle. Yo quiero compartirte, digamos, una experiencia que tuve en el suroccidente de Colombia, que era con la comunidad de los Pastos. Y una de las particularidades con esta comunidad es que sus liderazgos son mayoritariamente masculinos. Y no voy a hablar de temas, obviamente, de seguridad alimentaria, como les digo, no necesariamente como que he tenido solamente proyectos de esto, pero este era un proyecto para trabajar con grupos de apoyo emocional y apoyar sobrevivientes de violencia basada en género. Y en estas cosmovisiones de esta comunidad, el concepto de género no es el mismo que nosotros manejamos, ni el impacto de la violencia basada en género es la misma que nosotros conocemos. Entonces, para esta comunidad, por ejemplo, la violencia tenía un impacto a nivel espiritual y en la tierra. Y a medida que se incrementaban los feminicidios o las torturas que también surgían en esta comunidad como una práctica nociva, se hacía daño a la tierra. Y el impacto que tenían las sobrevivientes era un impacto en la violencia espiritual. Más allá de ellos no, digamos, no veían la violencia psicológica como un relevante, sino la violencia como un daño al espíritu. Y en ese sentido, les propusimos hacer grupos de apoyo emocional, encuentros con mujeres, sesiones informativas. Y lo primero es que nos dijeron es, eso no, porque ¿a qué se van a reunir las mujeres solas? ¿Usted por qué? Y todo esto eran conversaciones con hombres, ¿cierto? Y uno de los, digamos que primeros esfuerzos que hicimos, y les estoy hablando de casi 4 meses de esfuerzo que hizo el equipo, fue lograr encontrar un núcleo común de lenguaje y sobre todo, como les decía Michelle, un gana-gana para la comunidad. Y es que en lugar de decirles, pero mire, ustedes están señalados por presuntos feminicidas y ustedes son los violentos, sino qué es lo que les interesa que puedan, digamos, recibir las mujeres. ¿Sí? Y tuvimos que tener esa conversación incómoda con los hombres. Y ellos decían que sepan cómo defenderse o que curen su espíritu para quienes fueron abusadas, por ejemplo. Y perfecto, podemos lograr eso, pero necesitamos trabajar es con las mujeres. No podemos trabajar con ustedes porque son las mujeres quienes lo están viviendo.
Y esto fue una conversación, no les estoy hablando de una reunión, no les estoy hablando de dos, fueron múltiples reuniones en las cuales ellos empezaron a entender que nosotros no veníamos a imponerles nuestra idiosincrasia y nuestra cosmovisión, sino veníamos un poco a trabajar de la mano. em, Sí tuvimos un desafío un poco a la estructura, para serles honesta, y es que nos salíamos con una organización de base comunitaria indígena representada por esa comunidad, liderada por mujeres. Esa fue una alianza muy buena que hicimos. Entonces las mujeres sabían cómo hablarles y entonces dejamos nosotros de hablar con este líder y eran las mujeres quienes tomaron la vocería para tener la intervención. Dicho eso, en realidad no hay una fórmula mágica. Lo más importante es que realmente el análisis sea decolonial y sobre todo tenga un enfoque étnico. No es lo mismo trabajar con una comunidad en Guatemala para estos temas a trabajar con una comunidad de los pastos en Ipiales, en Colombia, a trabajar con la comunidad nororiental de Venezuela. Y por eso yo creo que el reconocimiento de usos y costumbres, seas mujer, seas hombre, seas persona no binaria, antes de entrar a una comunidad es fundamental. Nútranse de los usos y costumbres, nútranse de aliados. Por ejemplo, en Cúcuta, para poder trabajar con una población indígena, terminamos aliándonos con un cura y una monja, porque eran los únicos en los que confiaban estas personas. Entonces, identificar redes de confianza, identificar usos y costumbres, identificar lenguajes frente a lo que vamos a trabajar, identificar aliados dentro de las mismas comunidades, siempre hay un aliado. Es rarísimo que en una comunidad indígena no tengas algún aliado o una organización de base comunitaria. Y si no la hay, hay una red de soporte o con quien han establecido contacto. No nos la sabemos todas, no llegamos a enseñarles nada, ellos la tienen más clara que nosotros, pero si vamos a trabajar prácticas nocivas, lo mejor es mucha paciencia. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Aquí veo que también ya le pudieron responder a Joana una de las preguntas, que también, ¿verdad? Es eso, como ya ellos estaban trabajando en los temas, en los proyectos, es como muy enriquecedor. Tratamos como de abarcar diferentes áreas. Yo voy a compartir, como les dije, las preguntas que faltan y apenas ellas me pasen las respuestas, se las comparto a todos. Yo creo que fue un espacio muy provechoso. No sé si alguien quiere hacer algún comentario como de cierre, nada más, ya algún comentario directo a ellas, no ya de preguntas, sino de alguna cuestión, y si no, que ellas se puedan despedir y estaríamos cerrando. Agradeciendo mucho por el dominio del tema y por todo lo que han expuesto y sobre todo para darnos diferentes matices, digamos, de abordaje para los trabajos comunitarios, ¿verdad? Entonces eso es un reto y hay que partir, como bien lo diseña Evelyn, desde la particularidad, en este caso, de cada grupo, de cada comunidad. Entonces hay que buscar la línea de mejor ajuste, en este caso, para que los resultados sean las más positivas posibles, ¿verdad? Entonces, y sí, la construcción en este caso, desde la base o desde la experiencia Ujú. comunitaria, me parece que puede ser un elemento clave también, digamos, para ir buscando, eh, digamos, las diferentes líneas o perspectivas que realmente ayuda a tener como resultado el bienestar y para, en este caso, el buen convivir de la gente, ¿verdad? Que pienso que es el objetivo transversal de toda esa parte, ¿no? Gracias, David. ¿Alguien más? No, ok. Entonces no sé si Michelle y Evelyn quieren dejar un mensaje de despedida y cerramos. Dale, Bueno, Michelle. muchísimas gracias, de verdad. Qué bonito poder conversar de esto tan Ujú, fluido, ¿verdad? Con tantas preguntas tan ujú, enriquecedoras ujú, y ujú, definitivamente Milena nos pasa las preguntas y vamos ujú. contestando también. Entonces, un abrazo a todos, a todas y bueno, qué gran privilegio trabajar con la tierra, Nos definitivo. faltó escucharte cantar, eso sí. Ajá, faltó, les voy a mandar un video con Sí, Milena, prometo, sí, sí, prometo. sí. Sí. Sigan las redes. Me encanta.
No, pues para cerrar, coincido, creo que se nota el trabajo que han realizado en temas de género. Las preguntas son sumamente profundas, son sumamente críticas de la teoría a la práctica y no hay nada que a mí me motive más y es tener preguntas retadoras y que me lleven a pensar fuera de la caja y eso hicieron ustedes. Yo dije, ¿cómo me voy a poner a responder en el chat? Pero estaba súper interesante la conversación acá hablada, entonces, no, nada, simplemente muchas gracias por el espacio, también Milena, por invitarnos a Michelle y a mi persona. Siempre un gusto compartir con personas de Latinoamérica. Yo amo esta región por un motivo y no me he ido de ella por eso mismo, y es que yo creo que tenemos un conocimiento y una experiencia maravillosas. Nunca había compartido con agrónomos, entonces me encanta más. Tenemos mucho más en común de lo que nos divide desde el ámbito de género y derechos humanos. Y bueno, toda la buena energía para esos proyectos seguro saldrán maravillosos y que se hagan realidad, por favor, que eso es lo que necesitamos en Latinoamérica. Gracias, Milena, por el espacio. Listo. Bueno, muchísimas gracias.